Para todos aquellos que no pueden entender por qué les he enviado esa fotografía, fue algo hermoso porque me senté en mi escritorio a fin de poder empezar algunas labores y el instante en que abro el celular era la hora 10:25 Argentina, que es 5 horas con la hora de Israel Standard Time, que es 15:25. Sabemos que ahora Israel está con la Israel Daylight Time o Israel Daylight Saving Time, que es la hora de verano, pero la hora estándar no cambia y la hora estándar es 15:25. Y es justamente el momento en que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, en base a la enseñanza que se ha dado, no solamente el año pasado, sino también el día de ayer, basado en aquella hora que salió, como está en Time and Date, si bien hay variaciones, ya lo saben, de algunos minutos, pero como el Señor utiliza este aspecto que para mí es fabuloso, es asombroso, porque lo digo en verdad, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi conciencia me da testimonio, que verdad digo y no miento, de que es en el momento que me he sentado en mi escritorio, que pongo mi celular sobre el escritorio, lo prendo y ahí estaba a las 10:25, inmediatamente le saqué foto y empecé a enviar a todo lugar, con el propósito de que, bueno, llegase a todos los que pudiese y luego grabar este audio mensaje para hacerles recuerdo que el Señor Jesús, justamente en ese instante, murió en la cruz del Calvario. Y era el momento en que también, en la misma fecha, claro, tomando como punto de referencia el calendario gregoriano romano de uso internacional, como ocurre con los cumpleaños, que uno nace en la fecha y bueno, ahí sabemos de que es una fecha fija cada año. Tomando en cuenta ese detalle, tomando en cuenta este aspecto del Dios de las medidas de tiempo y del espacio. Entonces, de esa manera, poder entender que en el año 2007, cuando estaban en Santa Cruz nuestros amados hermanos judíos mesiánicos y tocaron el shofar, que ya era un poco más allá de la mañana en Santa Cruz, probablemente a las 10, las 11, no tengo la hora precisa, pero era en la mañana, ¿no? Y más allá de las 9:25, que es la hora de Bolivian Time, en relación con Israel Standard Time, las 15:25, tocaron el shofar. Y el shofar, ese regocijo y todo aquello, no era simplemente porque me habían reconocido en mí a un judío de la dispersión, sino que también el Señor Jesús, porque la salvación viene de los judíos, murió en la cruz del Calvario en ese día. Ha sido algo maravilloso. Maravilloso poder entenderlo tal como les he predicado el día de ayer y que hoy les hago énfasis con lo que ha pasado ahora en mi escritorio, que al sentarme, ver este detalle, al abrir el celular, encontrar la hora que para mí es familiar porque son 5 horas con la Argentina. En ese instante era 9:25 en Bolivia, 6 horas con Bolivia, pero no de Israel Daylight Saving Time, que es la hora que está vigente, la hora civil que está vigente en Israel, sino la hora estándar que no varía, Israel Standard Time, y es justamente la que se ha tomado en este aspecto con lo que ocurrió con el momento que salió el sol a las 6:25 del 3 de abril, 6:25 de la mañana, 3 de abril de 2007, y la hora novena eran las 15:25, Israel Standard Time. Y en Argentina 10:25, en Bolivia 9:25. Entonces es algo maravilloso y es lo que quería compartirles. El Dios eterno les bendiga muchísimo en este día y siempre, para que lo tengan presente en su corazón y también se regocijen porque el Señor Jesús consiguió la victoria en la cruz del Calvario. Y como él le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Y esta es una historia de judíos, como el Señor la ha planificado desde la eternidad, para que justamente se dé en este tiempo y les pueda predicar este detalle conforme al ministerio que él me ha dado de esta obra de David, esta obra descendiente de Ezequías Jai, a través de mi nonino Biase o Rico Jai, y por supuesto de mi tatarabuela Rosa Jai Vita en italiano. Nuestro Dios de Israel les bendiga muchísimo en este día y siempre. Hay otro aspecto que quiero testificarles el día de hoy. Habiendo logrado enviarles la fotografía con la hora precisa y después ya procediendo a grabar, es cuando empezó a sonar en mi interior
un tango que durante las últimas semanas vibraba en mi corazón, vibraba en mi interior, y se llama Libertango, pero decía, ¿por qué esto? ¿Por qué? Pero claro, Libertango tiene relación con la libertad, decía, y tendrá relación con la libertad que tenemos en Cristo. Y bueno, lo escuchaba en repetición y como que hasta en algún momento cansaba algunas vidas a mi alrededor. Y bueno, decidí poner en audífonos. Pero bueno, pasó su tiempo y he estado en otras cosas en todos estos días pasados, pero ahora, justamente cuando ha pasado esto, empieza a resonar en mi interior, y como ahora lo tengo en mi interior, justamente sonando Libertango. Y es justamente es el Dios historiador, es el Dios inspirador, es el Dios que se mueve y tal como Él lo reveló en la estatua revelada a Nabucodonosor en sueños que Él mismo ha diseñado. Una estatua en que está revelada que Él es un Dios que esparce a los moradores de la tierra, trastornando la superficie de la tierra. Y al esparcir a los moradores de la tierra es el Dios que hace justamente inmigrantes. Y esos inmigrantes justamente se mueven con la simiente humana que es no de Adán, donde refleja la dignidad, la palabra hebrea Adán, sino Enosh, que deriva de Anash, el hombre sujeto a corrupción mortal, el hombre sujeto en lo que es en su corazón a emociones, a sentimientos, que los expresa en su cultura, y este aspecto en la música, como decía Astor Piazzolla, el tango es la expresión del inmigrante que ha dejado su terruño y expresa la tristeza, expresa la nostalgia de lo que ha dejado teniendo que ir a otro lugar para vivir. Y este es el detalle del Dios del tango, el Dios que justamente ha inspirado en estos aspectos, así como Soledad, así como el adiós nonino, porque nada podemos hacer sin Él. Él es el creador, no se le puede dar créditos a fuerzas espirituales malignas, cuando Él es el que justamente crea en el vientre de las madres, el que da los talentos, el que da todo el detalle al ser humano en el vientre de sus madres, porque Él es el que hace engendrar, Él es el que hace nacer. El diablo ni sus demonios tienen capacidad para esto. Y es Él el que justamente inspira. Y por eso en Libertango está la libertad que hemos obtenido a través de la obra de la cruz del Calvario, el camino vivo y nuevo para poder entrar libremente al lugar santísimo, al mismo trono de Dios y hablar con Él. Ahora entiendo por qué era durante tantos días, estaba ahí escuchando y sonaba en mi interior y me ponía el tango y decía que es claro, inclusive lo pasé a aquellas personas que tocan el bandoneón, que están aprendiendo a tocar el bandoneón. Les dije, quisiera que aprendan a tocar de esta manera. Y es justamente lo que utilizaba con un músico bandoneonista italiano, Pietro D'Archi. Y que justamente ahora les voy a pasar el link, porque no puedo dejar de testificar, no puedo dejar de que esto se muera cuando es un día tan especial en que estamos recordando la victoria en la cruz del Calvario en esta historia de judíos, porque la salvación viene de los judíos y por eso tocaron el shofar hace 16 años, el 2007, no solamente porque me reconocían a mí como su hermano judío de la dispersión, sino también porque sin saberlo estaban dando la gloria por el Espíritu de Dios, con ese regocijo que manifestaban que el Señor Jesús había muerto en la cruz del Calvario, tomando el punto de referencia de estas medidas que se dan en el calendario gregoriano romano de uso internacional, que son diferentes a las medidas que se pudieran dar en el calendario hebreo o lo que se pudiera dar con las medidas de tiempo producto de las ecuaciones de tiempo que tenemos en el libro de Apocalipsis.
en el capítulo 12 y en el capítulo 11. Espero que ustedes puedan entender este concepto también de relatividad en el campo de las medidas de tiempo, y por eso glorifiquemos a nuestro Dios, porque hemos tenido libertad para entrar a su templo en el cielo. Hemos tenido libertad para vencer al diablo, y sabiendo de que en tiempo breve, en cuerpo inmortal, en cuerpo lleno de gloria, teniendo un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo, le vamos a pisar la cabeza a este ser aborrecible. Le vamos a pisar la cabeza en el nombre de Jesús de Nazaret. Pronto estará bajo nuestros pies, y esta es la libertad que tenemos. Aleluya, aleluya. Por eso ahora les mando justamente esta expresión cultural de lo que implica libertad, en lo que es la dispersión del hierro en la arcilla, y que nos anuncia también que estamos en el periodo de los pies y dedos, casi acercándonos a los dedos, a la comisura de los 10 dedos, de los 10 cuernos, pies mezclados de hierro con arcilla. El hierro dispersado en la arcilla de Daniel 2:41, y el hierro mezclado con la arcilla mediante la simiente humana con Daniel 2:43. En la línea del tiempo del hierro, del calendario gregoriano romano de uso internacional, porque ustedes deben recordar lo que significa estos detalles de split en relación al hebreo que ya les he compartido, que es una división, esparcimiento a lo largo de una línea, y es justamente la línea del hierro, la línea de la cultura del hierro, la línea de la cultura del calendario gregoriano romano de uso internacional, de esta línea del tiempo, para poder gozarnos y poder saber y degustar de la expresión cultural de la historia de nuestro Dios historiador, y así dejar el fariseísmo, que justamente se cree que solamente aquello que es alabanza proviene de Dios, cuando es un Dios historiador y está presente en la historia de la humanidad, y sin Él nadie nada puede hacer, porque Él hace engendrar, Él hace nacer, y de esa manera plasmado el Dios que esparce a los moradores de la tierra desde Babel, porque forma parte de sus facetas. Así, de esta manera, Él se glorifica, Él se glorifica. Y así ustedes en este día puedan gozar con libertad, con tango, en el nombre de Jesús de Nazaret. Libertango con ustedes.